Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Y vamos a empezar ahora sí con la palabra del día de hoy. Y te voy a pedir de favor que abras la Biblia en el libro de Génesis, que es el primer capítulo, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 18 en adelante. Génesis 9 y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Y dice la palabra de Dios: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Di conmigo, vio. Y luego di conmigo, lo dijo. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron, di conmigo, no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en la tierra de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y vamos a ver un tema que se llama exponer o cubrir. Y la historia que acabamos de leer dice que en el monte Ararat se paró ahí el arca y se empezó a secar, ¿verdad?, la tierra después del diluvio. Y entonces bajaron, yo supongo que abrieron las puertas, salieron todos los animales, y después bajaron los hijos de Noé, sus esposas, Noé, su esposa, y de esas familias fue una vez más poblada toda la tierra. Sin embargo,
por alguna razón, ¿verdad? Noé hizo su tienda y lo primero que puso a hacerse fue a labrar una viña. Me imagino yo que pasó algunos meses, cosechó las uvas, las metió en una barrica, ¿verdad? E hizo vino, esperó a que se fermentara, se hizo el vino, se hizo el alcohol y se lo tomó. Y este versículo, estos capítulos se llama la embriaguez de Noé. Y Noé, ¿sabes? Era un gran varón de Dios, alguien que tuvo la fe para hacer un arca en medio de donde no llovía. Cualquiera haría un arca al lado del mar, pero él la hizo en un lugar donde no llovía. Y fueron años que estuvo haciendo esa arca y la gente se burlaba de él. No caía ni una gota de lluvia en ese lugar y la gente se burlaba de él. Y tuvo la fe para estar ahí y seguirlo haciendo. Era un gran hombre de Dios, era un gran hombre de Dios. Sin embargo, pues en un momento dado tuvo un tropiezo, tuvo un pecado y se embriagó. Y no solamente se embriagó, sino que en su embriaguez pues se quitó, se despojó de sus ropas y se quedó tirado en medio de esa tienda. La tienda estaba abierta y se quedó tirado, desnudo, borracho, dormido, en un estado pues muy malo, ¿verdad? Y llegó entonces el primero en verlo. Tenemos que ver que estaba Noé, su esposa, y sus 3 hijos y sus esposas. Eso era la población mundial. Eso era todo el mundo. ¿De acuerdo? Y entonces llega Cam y lo primero que hizo fue, dice ahí, lo leímos, ver. Mira este viejo borracho y cochino. Y luego lo dijo así: oigan, ¿ya vieron a mi papá? Mírenlo, borracho, mírenlo, encueradote en su tienda. Lo vio y lo dijo. Y dice, sin embargo, de sus hermanos, versículo 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y las pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. A diferencia de Cam, que lo vio y lo dijo, ellos se voltearon para no verlo y tenían la túnica de su papá y dijeron: a ver, Jafet, a ver, Sem, póntela aquí, tú póntela allá y vamos a caminar para atrás para no ver a mi papá en ese estado. Y entonces pusieron la ropa sin verlo, salieron, cada uno cerró una de las cortinas y se fueron sin ver la vergüenza, el pecado y la desnudez de su padre. Sí, la gran diferencia entre exponer o cubrir. Exponer o cubrir, así se llama esta charla. Y sabes, todo lo que nosotros leamos en la palabra de Dios nos debe de servir a cada uno de nosotros como una experiencia en cabeza ajena. Y nos debe también de servir para amonestarnos o redarguirnos en caso de que seamos nosotros los que estamos haciendo algo incorrecto. Dice la palabra de Dios que todas estas cosas quedaron escritas y quedaron como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Es decir, Noé ya se murió, Sem ya se murió, Cam ya se murió, pero tú y yo estamos aquí vivos. Y esto está escrito para que tú y yo el día de hoy tomemos experiencia y aprendamos principios bíblicos. Hay un principio en bíblico por excelencia en nuestras relaciones familiares y es: honra a tu padre y a tu madre para que sean largos tus días y sea de bendición. Y sabes, siempre si hay un principio bíblico, ahí está también la contraparte. Si la honra traerá bendición y vida, sabes, la deshonra va a traer maldición y muerte. Y aquí lo podemos ver cuando se levantó Noé de su embriaguez y se enteró de la forma en la que actuó su hijo menor y de la forma en la que actuaron sus otros 2 hijos, maldijo al hijo menor y le dijo: vas a ser siervo de ellos. Y a los otros 2 hijos los bendijo y les dijo que Dios los prosperara. Así como la honra
trae bendición, la deshonra trae grandes maldiciones. Y, ¿sabes? Cada uno de nosotros estamos aquí no para aventarle la primera piedra a nadie. Ninguno de nosotros tenemos derecho de condenar a nadie. Yo mismo quiero decirte que cuando escribí este estudio, y estaba yo leyendo y estaba yo estudiando, yo mismo tuve que llevar un tiempo de arrepentimiento, porque me di cuenta de que yo mismo cometía estos errores a veces. Así que créeme, hermano, que no estoy aquí para juzgarte o señalarte, sino para enseñarte una porción de la Biblia que nos puede traer grandes bendiciones o nos puede evitar caer en grandes maldiciones. ¿Qué significa exponer? Bueno, vemos a Cam, no solamente vio, que habla eso de poner atención, sino además expuso y lo gritó. Él tuvo la oportunidad de cerrar esa tienda. Él tuvo la oportunidad de Dios de ser el bendito que lo hubiera podido haber cubierto. Hay veces, hermanos, hermanas, que tenemos quizá un papá que no fue lo mejor. Quizá tú tienes un papá que a lo mejor cometió errores, o que te abandonó, o que fue una persona mala. Tienes una increíble oportunidad, porque si tú honras con tu silencio incluso a un papá que fue malo, te vas a ganar gran galardón en el cielo. Cam no lo honró. Estaba cometiendo un pecado su papá, por supuesto, embriagarse y estar desnudo ahí en su tienda, eso no era algo correcto. Pero los otros dos aprovecharon la oportunidad de honrar a su padre y fueron benditos. Les voy a platicar algo y vamos a abrir nuestro corazón. Mi abuelo fue un tremendo varón, un hombre muy serio, muy correcto, un hombre de esmero, de estudio, sí, como los hombres antes, ¿verdad? Yo creo que tú conoces algún abuelito así, sí, y así debemos de ser todos nosotros. Ahorita el compromiso ha bajado mucho, los jóvenes ya no quieren compromiso, pero eso es una gran oportunidad para ti, joven, porque si te comprometes vas a sobresalir como pocos. Si los demás no se quieren comprometer y tú eres comprometido, te van a dar los mejores puestos. Tú dijeras, esta es una mala oportunidad para los jóvenes. No, yo te digo, es la oportunidad de oro, porque todos están flojeando y el que se esfuerza va a sobresalir tremendamente sobre los demás. Estás en una época dorada para tu desarrollo, porque tu competencia son puras personas que no se quieren comprometer y puedes salir adelante si tú te comprometes. Pero le preguntábamos nosotros a mi abuelo, sobre todo a sus hijos, ¿sí? Y no solamente a mi abuelo, sino a los hermanos y hermanas de mi abuelo, las hermanas de mi abuelo, los primos de mi papá. Les preguntaban acerca de, oye, conocimos a la abuela, pero no conocimos al abuelo. Queremos saber quién era, queremos saber que me digas. Y le preguntaban a mi abuelito, queremos saber que nos digas. Y nunca decía absolutamente nada, solamente nos contestaba su nombre y nos decía se llamaba Manuel. Eso es todo lo que decía, y él mismo te dabas cuenta que no quería hablar de eso porque él se volteaba o se ponía de pie, y nunca en toda su vida nos habló de su papá. Teníamos nosotros una tía, prima de mi papá, que era muy inteligente, era reportera. Y entonces cuando fueron muriendo los abuelos, ella dijo, ¿sabes? Yo quiero saber cuál es la historia de nuestro abuelo, y yo quiero saberla. Y ella, como reportera, se fue al pueblo donde nacieron y fue al registro civil y sacó actas de nacimiento y estuvo más de un mes viviendo en ese pueblo investigando la historia de su abuelo, que es mi bisabuelo. Y al final sacó todas las conclusiones, vino a la casa, vino con todos sus primos y hermanos y les expuso lo que había sido el abuelo. Y el abuelo había sido una persona mala, había sido una persona que no había sido un buen padre, había sido una persona que no había visto por sus hijos, y se sacó toda la historia, ¿de acuerdo? ¿Sabes una cosa? Me sorprende que mi abuelo, sabiendo toda la historia de su papá, jamás
lo descubrió. Nunca habló una palabra. Y si no tenía nada bueno que decir, entonces mejor no dijo nada. Y se cumplió la obra de Dios en la vida de mi abuelito, porque honró a su papá. No te estoy hablando de un papá bueno, te estoy hablando de un papá lo contrario a bueno. Sí. Y él lo honró con su silencio, no juzgándolo, no diciéndole a su familia absolutamente nada acerca de su abuelo. Y él guardó silencio acerca de su padre. Y sabes, mi abuelo tuvo una salud impecable. A los 91 años estaba re bien. Y le gustaba un plato de comida española que se llamaba fabada. Yo sé que alguno de ustedes lo conoce. Ese día en la mañana había sobrado un poquito de la fabada que le habían traído el domingo y se la desayunó la fabada, feliz. Se fue a dormir y ya no se levantó. Murió en paz, sin achaques, sin enfermedades. Y yo puedo ver en la vida de mi abuelo el cumplimiento de la promesa. Honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida y tendrás prosperidad en el nombre de Jesucristo. Así dice la Biblia. ¿Sabes? Cuando tú tienes un papá o una mamá que a lo mejor cometieron un error, tú tienes dos caminos. Tú puedes decir, no, le voy a decir al mundo entero lo malo. Cam le dijo al mundo entero, hermano. Había 6 personas en el mundo y se encargó de que todo el mundo se enterara de la embriaguez. ¿Sí? Ahora sí todo el mundo se enteró por boca de Cam. ¿Sí? También nosotros podemos ser como Sem. Por supuesto que eso fue un error. Nadie está aplaudiendo la embriaguez de Noé, pero sin embargo sus hijos tomaron el decir, no lo voy a juzgar. Voy a cubrir de mis propios ojos primero y voy a cubrir de los demás con su ropa y voy a cerrar esa tienda para que nadie más vea a mi papá en esta vergüenza. ¿Sí? En algún momento todos nosotros hemos cometido el error por tratar de llamar la atención o por tratar de hacernos sentir que digan, pobrecito del hermano, ¿sí? Pobrecito del hermano. Entonces voy a contarles lo malo que fue mi papá, voy a contarles lo malo que me tocó vivir mi niñez, ¿sí? Y entonces muchas veces estamos descubriendo y estamos deshonrando, ¿sí? Estamos exhibiendo y estamos deshonrando. ¿Sabes? En una ocasión, y esto no solamente va para los papás, esto habla mucho de los papás, pero es en todas nuestras relaciones familiares, no hablar mal de nuestra familia. En una ocasión nació una de mis hijas y mi hija estaba con problemas de digestión de bebita, de recién nacida. Y entonces la llevábamos con el doctor y no le hallaban qué tenía y la niña lloraba mucho. Y entonces en ese tiempo, pues de lunes a viernes yo iba a mi trabajo y mi esposa se tenía que levantar en las noches porque yo iba a ir a trabajar. En sábado y en domingo sí apoyaba yo, pero entre semana era muy difícil, yo tenía que estar en un trabajo al día siguiente. Y entonces mi esposa estaba durmiendo muy poquito porque la niña la dormían y después empezaba con sus cólicos, con sus problemas y se levantaba a llorar y ahí tenía que estar mi esposa ahí al lado y estaba durmiendo muy poquito mi esposa, muy poquito estaba durmiendo. Y entonces cuando una persona duerme poco, pues tú sabes que no está en el mejor de los moods, ¿verdad? No está en el mejor de los sentidos, estaba un poco irritable mi esposa después de 1 mes, 2 meses de no dormir bien, ¿sí? Y en esa situación, estando en eso, tocan a la puerta de la casa y era un compañero de la congregación aquí, una persona, y tocaron a la puerta, ya les abrí, hola hermano, oiga, pues es que lo venimos a visitar para conocer a su hija. Pues le dije, pásale pues. Lo senté, mi esposa estaba cansadísima. Les dije que si querían un cafecito, fui, se los preparé, les preparé el cafecito, les puse unas galletitas. Y mi esposa muy cansada, ¿verdad? No crean que estaba maquillada, pues claro que no, hermanos, estábamos en media batalla ahí con la salud de la hija chiquitita recién nacida. Y mi esposa bajó
les mostró a la niña, la conocieron, se volvió a subir, estuvimos un ratito y se fueron. Como a la semana, llega una persona y me dice: oiga, pastor, la hermana fulana de tal está diciendo que la pastora Diana es una pésima persona, que lo trata a usted horrible, que tenemos que estar orando porque su matrimonio está en medio de una catástrofe. Y yo dije: no puede ser. Sí, le abre uno la puerta de su casa y lo que sale es a decir puras cosas. Por supuesto que mi esposa no estaba en su mejor momento, pero hay una razón, hermano. Lleva 2 meses sin dormir, pues ¿qué esperabas? Sí, que estuviera maquillada y pintada, y él, no, pues lleva 2 meses levantándose cada 2, 3 horas a darle de comer a la niña. Estábamos en un tiempo difícil. Sabes, hermano, hermana, todos nosotros, en algún momento alguien te abre las puertas de su corazón. Y tú puedes ver al interior del corazón. Muchas veces puede ser tu esposo que te llega a abrir sus temores, sus defectos, sus debilidades, y tú las puedes ver y se te está confiando un tesoro. O puede ser tu esposa que te abre su corazón, puede ser uno de tus hijos que te abre su corazón. ¿Qué hacemos nosotros con esa información? A veces nos enojamos y usamos la información que nos confiaron para atacarlos o para ganar una discusión o para ofenderlos. Tremendamente mal. Eso es exponer un secreto, una bendición, una confianza que alguien te tuvo. Tú y yo debemos ser confiables. Debemos nosotros ser aquellos que cubren los defectos, no que los exponen. Tú conoces los defectos de tu esposa, cúbrelos. Tú conoces los defectos de tu esposo, cúbrelos. No estás tú para exponer los defectos de tu esposo, de tu esposa. Tú estás para cubrirlos. Tú estás para que nadie los vea, para que seas tú ese compañero, compañera confiable que puede cubrir los errores, en cual yo puedo abrir el corazón y yo sé que no me van a defraudar. Hermano, eso es lo que debemos nosotros ser. Sí, cuando nosotros hablamos mal de los demás, estamos siendo juiciosos. Y muchas veces estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta que traemos una gran viga en nuestro propio ojo. No murmures de tus padres, aunque hayan sido malos. No hables mal jamás de tus papás. No hables mal de tu papá, de tu mamá. Habla lo bueno. No murmures nunca de tus hermanos, no murmures nunca de tu familia, hermano y hermana. Sí, sé esa persona que cubre los errores. Quiero decirte algo, hay veces que nosotros para educar a nuestros hijos les tenemos que contar vivencias. Y si le vas a contar una vivencia a lo mejor de un familiar porque quieres educar a tu hijo, hazlo, pero no tienes que decirle quién. Dile: mira, una persona que conozco muy cercana estuvo viviendo así, fue rebelde y mira, esto fue lo que pasó. Edúcalos, por supuesto, pero no expongas a tu familia. Cubre los errores de tu familiar, ¿de acuerdo? No murmures tampoco contra tu casa de la fe. Sí, no murmures contra tu casa de la fe. ¿Cuántos su casa de la fe es Camino Extremo? Levanten su mano. No murmures contra tu casa de la fe. Si no murmures, si guarda silencio. No tienes que hablar mal. Habla las cosas buenas. Sí, habla las cosas buenas. Sí, sé como ese abuelito mío que jamás habló mal, nunca habló mal de su papá. Tampoco murmuremos nosotros en contra de otros ministerios, hermano. ¿Quién nos puso a nosotros de jueces de otros pastores? Sí, si no nos gustan, no los veas y punto. Sí, pero no debemos estar nosotros murmurando de otras casas o de otros pastores. Dios nos mandó a dar buenas noticias. No nos mandó Dios como ministerio a hablar mal de otros, sino a hablar bien de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. El ministerio no es hablar mal de otros, es hablar bien de Jesucristo. Así que si tú ves a alguien que está hablando mal de otros, eso no es un ministerio. Un ministerio es el que habla bien de Jesucristo.
Sí, eso es un ministerio. En la deshonra hay maldición. Y le voy a pedir por favor a mi hermano si me ayuda con el piano, a mi hermano Joel. Hay una pequeña excepción a esto y te la quiero enseñar. Y es cuando hay un delito. Si tú eres testigo de un delito, ¿de acuerdo? Y tú lo encubres, entonces te haces cómplice. ¿De acuerdo? No estamos hablando aquí de eso. ¿Sí? Oiga, si un familiar hizo un delito y yo lo vi, ¿me tengo que callar? No, tienes que ser confiable, porque si tú te callas, estás siendo parte del delito. ¿De acuerdo? Esa es una excepción. Estás hablando con las autoridades. Pero aquí estamos hablando del chisme. No estamos hablando de decirle a las autoridades que hay un delito, ¿verdad? Aquí estamos hablando del sabroso chisme. Sí, ahí en la de nutrición debían de haber puesto las palabras que salen del corazón de Dios como lo bueno y el chismote como lo malo, ¿verdad? Ahí nos estaban enseñando lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sabes? Aquí estamos hablando de los defectos del pasado, aquí estamos hablando de las debilidades. Eso es lo que a veces estamos descubriendo. Sí, confianza que se nos dio y la estamos descubriendo, hablando mal para hacernos sentir nosotros como superiores o para conseguir la conmiseración. Ay, cómo sufriste de bebé, sí, cómo sufriste de niño, sí, yo sufrí mucho. Y entonces estamos cayendo en descubrir a nuestros padres, descubrir a nuestra familia. ¿Sabes? El secreto para no hablar mal de nuestros familiares, de nuestras casas, nuestra casa física, de la fe también, es no pongas la mirada en los defectos. El grave error de Cam fue el primero, vino a ver la desnudez de su padre y después le ganó la carne y lo dijo a todo el mundo. La gran diferencia, sí, fueron los otros que voltearon su rostro. No estés pensando ni estés viendo los defectos de las personas, ve sus virtudes. Y cuando alguien te pregunte y te diga, ¿cómo está tu hermano? Tú le vas a decir, muy bien, es un muchacho bien trabajador, es un muchacho bien esforzado. Oye, a lo mejor tú sabes algunos defectos, esos no se dicen, es tu hermano. ¿Y cómo está tu hermana? No, está echándole un chorro de ganas a sus estudios. Es una gran estudiante. Lo demás. Habla lo bueno. Pon los ojos en las virtudes. Ese es un cristianismo vivo. Eso es adorar a Dios con la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabes qué hermoso es que tú y yo seamos aquellos Sem o aquellos Jafet que Dios nos da la bendición de cubrir una vergüenza? ¿A poco no es bien hermoso? Me dio la bendición Dios de honrar. Yo me imagino a mi abuelito, le dio la bendición Dios de honrarlo y nunca es jamás, hermano. Supimos los errores de su papá por boca de él. Tuvo que hacerse una investigación de una prima periodista, inteligentísima, y ahí fue la única forma como nos pudimos enterar de lo que sucedió. Ella se dio a esa tarea y después se los contó a todos, ya que habían muerto todos los abuelitos, fíjese. Sí, ¿sabes? Así debemos ser todos nosotros como mi abuelito. Cubre las vergüenzas. Cubre las vergüenzas. Si no hay nada bueno que decir, entonces no digas nada. Y habla de las virtudes. Así que la próxima vez que alguien te pregunte de tu hermano, ¿qué le vas a decir? Busca sus virtudes. ¿A poco tu hermano no tiene alguna virtud? Por supuesto. Y cuando te pregunten de tu papá, aunque ya no esté aquí, ya esté con el Señor, tú le vas a decir lo bueno. Uy, me acuerdo que una vez me llevó a un parque
y estuvo conmigo todo el día. Cuéntales eso. Algo bueno tuvo que haber hecho. Eso es lo que vas a contar de tu papá. Se va a limpiar tu alma, se va a limpiar tu corazón, se va a limpiar tu boca, se va a limpiar tu mente. Vas a ser positivo, vas a estar feliz. Aquel que anda hablando mal de los demás está amargado, está triste, se va carcomiendo solo en sus huesos. Hermanos, vamos a vivir cubriendo los defectos de los demás, de nuestra familia. Tú y yo vamos a ser como esos que caminaban para atrás y cubrían la vergüenza. Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Bendito Dios, te damos tantas gracias por esta enseñanza, Señor. A mí me llega al corazón, Padre. Me llega al corazón porque he cometido errores, Dios. Y a veces doy mis opiniones, Padre. Y eso me pone a convertirme en un juez, creyéndome mejor que los demás, Señor. Y yo te pido que me perdones, Dios. Entiendo lo que estoy haciendo mal y te pido, Espíritu Santo de Dios, que cuando lo vaya a hacer me redargullas. Te doy toda libertad, Señor, para que tú metas el freno a mi lengua, Dios, si es que voy a hablar mal, si voy a dar una opinión negativa, Señor. Y al contrario, yo quiero poner los ojos en las virtudes de mis padres, las virtudes de mis hermanos, la virtud de mi esposa, Señor, las virtudes de mis hijos, de mis hijas, las virtudes, Señor, de mis pastores, de mis líderes, de mi iglesia, Padre, y ser aquel que habla las virtudes, Señor. Así dice, Señor, que tu pueblo es aquel que habla las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a ser, Señor, los que platican las virtudes de Dios, de la iglesia, de nuestra familia, Señor. Siempre con una sonrisa, Padre. Y nosotros mismos no le vamos a permitir a nuestro corazón que se desvíe, porque ¿cómo genera eso tristeza, Dios? Estar nostalgias y tristezas y dolor, estar pensando en los defectos y en los errores de otros, sino por el contrario, de la manera que Cristo nos perdonó, vamos a perdonar. Y tú jamás nos has reprochado los pecados que ya nos perdonaste, Dios, y así voy a hacer yo también. Lo que ya se perdonó ya no lo voy a reprochar, eso ya está sepultado, la página fue ya pasada, Dios. Estamos en otra parte, en otra área de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser así, Padre. Cámbianos, Dios. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias esta mañana porque tu enseñanza es sencilla, pero profunda y poderosa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y estando en esta actitud de oración.